Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gusto en saludarles. Que Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero en Dios que muy bien, ya que esta será una jornada muy importante e interesante para este segundo día de Congreso en el cual estamos todos ahora mismo disfrutando y por supuesto que va a ser de tremenda bendición. Quiero dar gracias a Dios en primer lugar por la invitación que me hizo la Federación de Jóvenes Daniel a través de su presidenta y los muchachos que hicieron el favor de invitarme para este magno evento. Asimismo, para el pastor Víctor Villanueva, quien es un gran amigo y desde el principio estuvo compartiendo conmigo la visión del Congreso y los muchachos, los jóvenes, la federación y todo esto. Así que muchísimas gracias por esta confianza. Sé que es un alto honor, una grande responsabilidad, puesto que después de mí viene también un predicador de alto impacto. Viene un predicador, un pastor que pues también es una grande responsabilidad siempre que veo el programa en donde me va a tocar. Bueno, y cuando estoy yo antes que otro predicador de alto impacto, así como el hermano Esaú Islas, pues me tiembla absolutamente todo, ¿no? Entonces, es una grande responsabilidad, es un gran compromiso, pero estoy seguro que en el nombre del Señor Jesucristo, en este día, este congreso va a ser de mucha edificación y de mucha bendición también para todos y cada uno de ustedes. Les saludo nuevamente con el gozo de estar aquí en esta reunión y esperando en Dios que podamos aprender juntos acerca de este tema que me ha tocado, que mire, no es nada fácil, no es nada fácil ver este tema, contestar con un sí, con un no, de manera binaria. No es nada fácil poder adentrarse a este tema y poder también tener las mejores opiniones, los mejores argumentos y al final, ¿verdad?, hacer una conclusión bíblica y poder aterrizar de una manera en la cual todos podamos salir de aquí y decir, bueno, ya hemos abordado este tema exhaustivamente y estoy seguro que ya no lo vamos a abordar más porque todo lo que aprendimos aquí ahora ya lo podemos dar por un hecho. No, fíjense que en este tema que me tocó a mí dar, por cierto, que se llama ¿Es Dios feminista? Lo tenemos aquí a un lado de mi pantalla, ¿no? Lo tenemos acá en este momento. ¿Es Dios feminista? Bueno, es un tema que me puso demasiado a pensar por la responsabilidad que lleva y también, ¿verdad?, las cosas que tenemos que plantearnos. Así que, bueno, sin más preámbulo, me gustaría que pudiéramos introducir este tema con un video que tengo preparado para todos ustedes y en un momento más regresamos para que podamos pues verlo, ¿no? Que podamos platicarlo, que podamos también nosotros analizarlo y verlos desde algunos puntos de vista, los cuales, pues por supuesto, ¿verdad? Los tenemos que analizar todos en esta tarde, en esta noche, y va a ser una buena jornada, primeramente Dios. Así que los dejo con este video y regresamos en un momento más. Adelante. Bien, ¿qué les pareció el video? Esto deja mucho que decir, ¿no? Y tenemos que analizar cada uno de los puntos para poder introducir primero, antes de contestar la pregunta, debemos de analizar desde los puntos de vista
que estamos viendo en el video, considerando y también trayendo aquí a la mesa, a esta mesa de diálogo, a esta mesa en la cual vamos a construir juntos el conocimiento y por supuesto también en el cual podemos preguntar al final de la conferencia y voy a poder contestar algunas de las preguntas que ustedes van a hacer, pero tenemos que ir primero a los orígenes o tenemos que ir primero, ¿verdad?, a la parte anterior a esta pregunta para entender todo este concepto y todo este contexto, ¿verdad?, de lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Qué es el feminismo? Bueno, lo explicaba el video muy puntualmente, ¿no? El feminismo, si podemos resumirlo de una manera así muy certera, el feminismo es un movimiento que busca la igualdad. Fíjense bien las palabras que voy a utilizar. Busca la igualdad en reconocimientos y derechos entre hombres y mujeres. Hasta ahí puede parecer una frase de lo más lindo, una frase de lo más normal y creo que todos estaríamos de alguna manera de acuerdo con esta declaración de lo que es el feminismo, lo que persigue el feminismo, el objetivo del feminismo. En un inicio, los planes eran conseguir que la mujer pudiera votar, como lo vimos en el video, estudiar en una universidad, comprar propiedades y lograr condiciones de empleo que sean igualitarias, con la cual estoy muy de acuerdo. Hasta aquí estamos completamente de acuerdo en este propósito, en este objetivo y en la lucha que se ha venido dando a lo largo de todo este tiempo. Sin embargo, el problema inició y tenemos que acotarlo, tenemos que decirlo con todas sus letras y no olvidarlo porque al final vamos a tocar nuevamente este tema y vamos a sacar de ahí las conclusiones pertinentes. El problema inició cuando intentó destruir el diseño del creador para el hombre y la mujer. Entonces vamos a quedarnos con esa frase hasta este momento y entonces vamos a retomarla un poquito más adelante. La pregunta que surge aquí inmediatamente con este tema que acabo de introducir, de qué es el feminismo, la pregunta es, ¿por qué debemos hablar de feminismo con mujeres cristianas? Con ustedes, damas cristianas. ¿Por qué debemos de hablar de feminismo con los varones de la iglesia? ¿Por qué debemos de hablar de feminismo con las familias de la iglesia? ¿Qué no se supone que una vez que son convertidas, ustedes mujeres, nuestras afiliaciones o prácticas a dicha corriente deben de cesar inmediatamente? Es decir, cuando una persona trae una ideología de su formación, de la universidad, una ideología de algún partido político inclusive, o una ideología que se ha formado a través de la experiencia de la vida o la ha adquirido a través de la filosofía, pues que no se supone que debemos de cortar con dichas corrientes de manera inmediata. Bueno, la experiencia nos dice que no. La experiencia nos dice que inclusive en el camino, muchas de las ideologías en el cristianismo se van reforzando, se van haciendo más fuertes e inclusive van ganando terreno por sobre la palabra del Señor. El feminismo, que es el tema que nos trae ahora aquí en esta noche y que es de manera introductoria para responder la pregunta, ¿es Dios feminista? El feminismo ha permeado en toda nuestra cultura, en nuestras artes y en nuestros sistemas educativos. Cuando venimos a los pies del Señor, llegamos con diversas ideas preconcebidas, producto de nuestra formación, eso es cierto, y nuestro caminar cristiano, y nuestra vida, y nuestro servicio en la iglesia, siendo conscientes o inconscientemente, pero de alguna manera todos y cada uno de nosotros las implementamos. Es decir, he conocido pastores que todavía siguen algunas ideologías que en su escuela, en su formación académica o el tipo de escuela en las que ellos estudiaron, son ciertos tipos de corrientes teológicas o de corrientes ideológicas y las cuales hoy en día todavía muchos siguen batallando o siguen todavía predicando o siguen todavía enseñando o creyendo y entonces están implementándolas en su enseñanza. Es por eso que, regresando al tema del feminismo, es por eso que el feminismo no solo ha afectado a nuestras iglesias, en muchos casos es defendido tanto por líderes, por pastores, pero también en muchos de los casos por los fieles que se congregan.
Si bien es cierto, la RAE, que viene siendo el organismo que define todos estos conceptos a nivel mundial, define el feminismo como una ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Nuevamente, es una ideología que define, perdón, que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, algo con lo que debemos de estar de acuerdo como creyentes. Yo estoy de acuerdo con esta expresión hasta este punto. Varón y hembra, dice la Biblia, fuimos creados a imagen de Dios. Wikipedia, que no es una enciclopedia muy confiable, porque el día de hoy yo puedo ir a cambiar una definición, se queda ahí grabada y el siguiente que venga a buscarla va a comprender esa definición de acuerdo a mi punto de vista o a mi cosmovisión. Pero Wikipedia nos muestra que el objetivo del feminismo es la reivindicación de los derechos femeninos, así como cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de este tema. La dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género. Y déjeme aquí, en esta última parte, acotar lo siguiente. Esta última parte que estoy diciendo es en donde encontramos el mayor peligro. La diferencia y la guerra entre el sexo y el género, que son dos cosas que no deberían de estar completamente separadas, que no deberían de estar completamente disfuncionales, que no deberían de tratarse con temas completamente distintos, porque ahí es en donde empiezan los extremismos y también las ideologías, las cuales hoy estamos batallando en nuestro país, en nuestro mundo, en el globo terráqueo, ¿verdad? En donde quiera que nos encontremos. Vamos a hacer un poquito de historia y quiero que ustedes vean aquí los pasos y las pautas de lo que en sus inicios fue el feminismo. La corriente feminista comenzó como una ideología que prometió igualdad y libertad del control del hombre. Igualdad y libertad del control del hombre debido al abuso que ellos mismos produjeron por su pecado. Prontamente este se convirtió en una ideología que lleva a las mujeres a usar su poder, su sexualidad y su libertad para ganar control sobre el hombre. Esto es bastante claro. Más adelante voy a poner unos ejemplos acerca de ello, pero refuerza o reforzó la ideología que llevó a las mujeres a usar su poder. O sea, las mujeres tienen un poder de influencia, tienen un poder maternal, tienen un poder social, tienen un poder bastante grande que mal encausado, bueno, hemos visto nosotros de lo que son capaces, los alcances y los resultados de este poder mal dirigido. Como en todo, también el varón tiene poder mal dirigido y también podemos abusar y hemos abusado de este poder en tanto se nos ha prestado esa autoridad. Pero también han abusado o también han llevado a fortalecer su sexualidad y su libertad para ganar control sobre el hombre. El feminismo como movimiento formal tuvo sus inicios en los años 1700 con la búsqueda de lograr que la mujer pudiera ejercer el derecho al voto. Ese es uno de los primeros objetivos y principios que vemos en la historia, lo cual es completamente loable, ¿sí? Lograr ejercer el derecho al voto, obtener un grado académico, que también es muy importante esto, ¿verdad? Si lo fue en aquel entonces y se dieron cuenta que era una extrema y grande necesidad, hoy en día es imperativo tenerlo, por supuesto. Derecho a administrar, derecho que ellas pudieran comprar propiedades, derecho a que ellas pudieran tener un patrimonio, que pudieran tener ellas, también una base económica, la cual pudiera ser de una manera independiente, si así se quiere, o suficiente, aunque estén dentro de el matrimonio. Todas estas, yo considero, y los que estamos aquí ahorita en esta sala, ustedes pueden ahorita chatear allí en el espacio para ello. Comenten si hasta aquí ustedes están de acuerdo. Quiero ver sus comentarios. Todas estas cosas son justas y nobles.
Si alguien más quiere tener otro calificativo, apúntelo ahorita mismo ahí en el chat y díganos qué es lo que usted piensa hasta este momento del objetivo del feminismo en sus inicios. Cosas justas y nobles para ayudar a ver a la mujer como Dios la ve. Y eso es muy importante. No perdamos de vista esto porque más adelante voy a hablar acerca de la perspectiva de Dios. Pero cómo Dios ve a la mujer con el mismo valor que el hombre. Ahora bien, aquí yo he hablado de derechos y he hablado de libertades. Yo he estado en foros donde he expuesto la diferencia entre derechos y la diferencia entre libertades. Un derecho es universal, aplicable a todas las personas, aplicable a todas las culturas, aplicable, perdón, en toda circunstancia, bajo cualquier ejemplo posible y aplicable también en cualquier tiempo, en cualquier forma, en cualquier lugar, como ya lo dije hace unos momentos. Pero muchas veces nosotros, y ustedes me darán la razón en esto que voy a decir, muchas veces nosotros tendemos a confundir los derechos con libertades. Derechos y libertades. Y este es un gravísimo problema que hoy en día tenemos porque las ideologías, incluyendo la ideología de género, nos muestra a nosotros que entonces las libertades se tratan de llevarlas al mismo plano o al mismo nivel que los derechos. Y ahí es en donde diferimos por completo. Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces creemos que el libre tránsito, vamos a poner este ejemplo, el libre tránsito es un derecho universal y muchos se enojan porque entonces están tratando de poner obstáculos o están tratando de poner, ¿verdad? Algunos letreros afuera de sus cocheras donde dice que aquí es una cochera privada, por lo tanto, ¿verdad? Entonces no se puede estacionar y no puede uno llegar con algún automóvil y estacionarse en este lugar. Alguien podría decir, oye, esta restricción no me conviene porque mi derecho a transitar libremente por la calle me exige a mí que tú, o te exige a ti mismo, perdón, que tú no pongas ningún tipo de letrero. Y déjenme decirles que en este punto confundimos los derechos con las libertades. ¿Por qué confundimos una cosa con la otra? Porque ¿será realmente que mi libertad de tránsito es universal y es aplicable a todas las personas, en todos los tiempos, a todo lugar y en toda circunstancia? Por ejemplo, ¿todos tienen un vehículo? O por ejemplo, ¿todos van a transitar por esa calle? O por ejemplo, ¿todos tienen la misma necesidad que yo? Entonces, cuando hablamos de derechos y libertades, los confundimos inmediatamente. Los derechos son inalienables al ser humano, son derechos que están inherentes al ser humano, son derechos que están por el solo hecho de ser humanos, no pueden estos ser, yo no veo aquí quimeras, ni veo aquí tampoco extraterrestres, ni veo aquí a otro tipo de género, sino más que solamente veo a hombres, a mujeres, ¿no? No veo otra especie, no veo a otro tipo, ¿verdad?, de creación en esta sala, solamente veo a hombres y mujeres. Entonces, los derechos humanos son simplemente derechos universales por el solo hecho de ser humano. Ahora bien, aclarando lo que es un derecho y una libertad, si ustedes tienen alguna pregunta, háganmela ahí, por favor, en el chat. Aclarando un poco esto, es en donde nosotros vemos que las cosas se están empezando a desvirtuar y entonces hay cosas que están empezándose, por supuesto, a irse de otro lado del extremo, en donde quieren subir algunas libertades como derechos. Lo que comenzó como un simple reclamo de derechos esenciales, sin interrumpir con los roles del género, se convirtió en la lucha por destruir los valores judeocristianos. Y aquí es algo que ustedes tienen que pensar muy importantemente. El feminismo, así como el machismo, el hombrismo, el embrismo y todas las ideologías de género, tienen un serio problema con las convicciones y los valores judeocristianos, que estos están expresados en la Biblia y que entonces ambos, hombres y mujer, tenían igual valor, pero con diferentes roles. Así se da comienzo en el año 1960 a la segunda ola de la batalla feminista para minimizar y anular la belleza peculiar que Dios le dio al crear roles para ser mujer. Ahora déjeme explicar un poquito aquí las etapas
Hay tres etapas que marcaron este periodo, que estoy hablando del feminismo. La primera de ellas fue la etapa en donde las feministas buscaban nombrarse a ellas mismas. Aquí expusieron la insatisfacción que las mujeres tenían al tener que vivir conforme a unos roles que no admiraban ni abrazaban. Las feministas entendían que necesitaban buscar la liberación, ya que habían sido oprimidas por su género. Argumentaban que habían sido consideradas como el sexo de segunda clase, que habían sido encarceladas en sus roles de ama de casa y de madre. Un rol tradicional, es cierto, pero opresivo desde su punto de vista, al ser determinado por los hombres, dicen ellas. En la segunda etapa de esta ola, las feministas nombraron al mundo. Primero se nombraron a sí mismas y después nombraron al mundo. Es decir, se buscó redefinir y reinterpretar la psicología, la lingüística, la maternidad, la sociología y la sexualidad desde una perspectiva feminista. Esto es evidente al ver cómo el mismo lenguaje cambió. Es decir, todos a decir todos y todas, por ejemplo. Todos es lo correcto. Y ustedes ya que nacieron en este tiempo, en esta época, es muy común para ustedes que un orador, que un maestro de ceremonias, inclusive que un predicador pueda decir en su discurso todos y todas. Y eso no es correcto. Ninguna expresión académica lo aprueba. Pero el todos, el incluir a todos, ya está incluyendo ahí, ¿verdad? Por supuesto, a ambos sexos. La última etapa fue la búsqueda de nombrar a Dios. ¿Se fijan cómo van escalonando? Como la Torre de Babel. Entonces, la última etapa fue la de nombrar a Dios. Aquí, diversos grupos feministas afirman que la Biblia debe ser liberada del odio de la mujer, del odio a la mujer, perdón, con el cual había sido encarcelada. Se argumenta que la Biblia había sido escrita en un periodo patriarcal, por lo que había sido permeada por esa mentalidad. Una de las afirmaciones que particularmente me asombran más es su insistencia en llamar a Dios Padre, Madre, Dios. ¿Se acordarán de la película aquella de la cabaña, donde presenta a Dios como mujer? Entonces, ellas, impulsando esta película, al escritor de este libro, por supuesto, y a otros tantos eventos que han sucedido en el mundo, entonces ellos, o ellas, mejor dicho, no quisieron limitarse al lenguaje que estábamos utilizando en la Biblia y utilizando en el mundo para referirnos a ambos, cuando hablamos de todos, cuando hablamos acerca de padres, por ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de niños, por ejemplo, incluimos a las niñas. Cuando hablamos de padres, incluimos a las madres. Y entonces, no restringir con el lenguaje los aspectos femeninos que en su naturaleza poseen las personas, incluyendo en esta etapa a Dios. Pues por eso ellas estaban diciendo un padre, madre, Dios en este sentido. Ahora, déjenme aquí rápidamente por el tiempo, porque el tiempo ya es un factor importante. Déjenme aquí nombrar algunos datos antes de entrar a contestar la pregunta de esta noche. Datos sobre el feminismo en el mundo. El feminismo hoy en día. La lucha feminista, déjenme decirles, jóvenes, que no ha cesado. En primer lugar, en este momento, experimentamos una búsqueda energética de aceptación de los matrimonios de un mismo sexo y la legalización del aborto. Esto es lo que persigue el feminismo actualmente. Por eso, si estás pensando y considerando que el feminismo es una opción que el cristiano debe de mirar o el cristiano debe de abrazar, o que existe el famoso, lo que voy a llamar un poquito más adelante, feminismo cristiano, date cuenta cuáles son los ideales y los principios que persigue este movimiento. Actualmente, como les digo, experimentamos una búsqueda energética de aceptación de los matrimonios de un mismo sexo y la legalización, del aborto. Las feministas están impulsando fuertemente esto. Además, la mujer, desde el punto de vista feminista, es exhortada a hacer con su cuerpo lo que quiera y a ignorar las costumbres de la palabra de Dios, de dejar que sea el hombre el que marque los pasos en el cortejo y en la relación de pareja. No voy a entrar mucho en detalle, pero esta frase de que yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera o la decisión la tomo yo, es una frase que está siendo reconstruida y está siendo redefinida y está siendo, por supuesto,
contextualizada en las nuevas generaciones para creerse esta mentira y esta falacia. Por supuesto que una persona no es dueño de su cuerpo. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que nos debemos a un creador y no podemos atentar contra el cuerpo en ninguna de sus formas. Y en segundo lugar, al pensar en el aborto, por ejemplo, en decir que es parte de su cuerpo y su decisión, no estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de un miembro de un cuerpo cuando se trata de un bebé en gestación. Estamos hablando de otro cuerpo, estamos hablando de otra persona y estamos hablando de otra voluntad que tendríamos en dado caso que preguntarle si quisiera vivir o no y esperarnos el tiempo en que pudiera tener ese raciocinio, esa voluntad y esa capacidad de poder decidir si desea seguir viviendo o no. Pero entonces decidir sobre mi cuerpo cuando ya está en gestación un bebé en la edad y en la semana que ustedes me pongan es un aborto y es completamente condenado por parte de Dios y es un pecado aparte de ello. Pero ojo, los cristianos, y aquí debo de poner énfasis muy importantemente en esto, los cristianos y la Biblia no está persiguiendo a la mujer para ser encarcelada, ni tampoco para ser reprimida, ni mucho menos para ser condenada. Jesucristo mismo liberó a la mujer adúltera cuando dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero esta declaración conlleva a todo ámbito en donde se persigue a la mujer o en las esferas en donde se persigue el delito hacia el aborto, el delito hacia cualquier otra de las expresiones de asesinato en el cual solamente haya un solo castigo y donde solamente haya un solo culpable. Nuestra posición como creyentes y cristianos en la Biblia es que la mujer no debe de ser castigada de la manera en que actualmente la mayoría de las constituciones políticas de los países lo dictamina. Sí creemos que debe de haber una sanción, un castigo, una consecuencia debido a ello, pero ni es la mujer la única responsable. En dado caso, debería también perseguirse a la persona que indujo, a la persona que llevó, a la persona que le aconsejó, a la persona que le transportó, a toda esa serie de personas para que también sean enjuiciadas. Segundo, habría que pedirle también autorización al papá de este bebé en gestación para ver si está de acuerdo o no. Y en el caso de que esté de acuerdo con el aborto, también aplicarle algún tipo de sentencia con todo ello. Que la condena de la cárcel sea quizás la última de la lista de las opciones bajo una serie de parámetros y iniciativas de ley o ya una ley que pudiera definir cuál es un proceso en el cual debería de estar en la cárcel una persona que cometió un aborto en este grado. Pero no estamos persiguiendo a las mujeres. Número dos, el feminismo actualmente busca imponer una idea en la que hay una guerra entre hombres contra mujeres bajo el eslogan nos matan por el derecho de ser mujeres. ¿Sí? ¿Me han escuchado esta frase ustedes? Nos matan por el derecho de ser mujeres. También hay otra frase que dice la violencia no tiene género, ¿no? Se fijan cómo están desvirtuando toda esta parte de aquí y hemos sido testigos nosotros en el país, a ustedes como jóvenes les ha tocado ver los movimientos de la marcha del 8 de marzo o los movimientos feministas que hay en México, en donde se van a un extremo junto con estas frases para poder realmente imponer una idea en la que hay una guerra entre hombres contra mujeres. México, número 3, efectivamente está viviendo tiempos de violencia. En los últimos meses, numerosos casos de violencia en general y en lo que compete a casos de violencia de la mujer se han ido registrando en cantidades industriales. Esta no debería de ser una afirmación o no debería de ser una realidad, un hecho que estemos ocultando, pero deberíamos nosotros de ponerlo en su justa dimensión. ¿Se acordarán ustedes de un caso en el cual no voy a poner fotografías ni videos porque se me hace un caso completamente grotesco, pero recordarán a una niña que fue secuestrada por una mujer en el colegio? Por esta mujer fue derivada a un hombre que seguidamente la torturó y la asesinó. Y esto desencadenó todo un movimiento que culminó en la necesidad de provocar al paro de mujeres y que fue un detonante para el surgimiento del movimiento para realizar el paro nacional de mujeres en México. El asesinato de Fátima, que es el nombre de esta niña, fue un hombre el que la asesinó. Eso estamos completamente
de acuerdo. Pero también tenemos que ver todos los puntos que estuvieron alrededor de este caso. Por ejemplo, fue un hombre el que la asesinó. Ahora bien, la secuestradora de Fátima fue una mujer. Y analizar en términos de género el caso de Fátima es totalmente ridículo. Es decir, si ustedes van a decir, bueno, es que el que la asesinó fue un macho, fue un varón, fue un hombre, pero la que solamente la llevó de la mano, la condujo y la llevó hasta él fue una mujer. En el trayecto la mujer le dio de comer porque tiene un instinto maternal, en el proyecto la cuidó porque quién más puede cuidar a una niña que otra mujer, en el trayecto quizás ella le brindó un poco de amor. Entonces, ¿se fijan cómo vamos desvirtuando todo este juicio y todo este caso? De tal manera que si lo limitamos únicamente a una perspectiva de género, como se le llama aquí en México, entonces vamos a caer en lo dicho por el feminismo, de que el varón, los hombres, son los responsables de todo el caos y el problema en el mundo. Número 5, el movimiento feminista oculta las causas reales del problema. El feminismo impide un cortejo y una investigación, una profundización sobre las causas de la violencia. Un cotejo, perdón, no es un cortejo. Impide un cotejo, o sea, cotejar las causas, cotejar las evidencias, cotejar, por supuesto, ¿verdad? Todas y cada una de estas situaciones en que se da un caso de un problema, ¿verdad? Sobre el tema de las muertes a las mujeres, perdón, o casos de violencia intrafamiliar. ¿No será que México, además, que tenemos un problema de mucha impunidad, solo el 1.3% de las víctimas alcanza justicia? No importa si son mujeres, si son hombres, niños o ancianos, el problema es mucho mayor de lo que se está vendiendo. Entonces, este grupo y estos defensores de la ideología lo que quieren es ocultar otras realidades y solamente verlo con una perspectiva de género. Termino con esta parte. El feminismo como paradigma de revolución de la violencia no resuelve nada y es una total y completa causa infructuosa, porque es un discurso ideológico que sirve políticamente a ciertos intereses y que debe de ser rechazado. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué o qué tanto de este pensamiento ha entrado a formar parte del entendimiento y del ejercicio de la feminidad en la vida de las mujeres cristianas? Y les pregunto a las mujeres en este grupo que están aquí ahora, en esta sala, piensen un poco en su respuesta. ¿Qué tanto de este pensamiento ha entrado a formar parte de tu entendimiento y del ejercicio de tu vida como mujer, como femenina, ¿no? Ante los ojos de Dios y la sociedad? Al observar el comportamiento humano, en este caso, en particular el de las mujeres, me atrevería a afirmar que cada una de ustedes lleva por dentro una feminista, entendiendo que el feminismo es la sublevación a vivir conforme al diseño bíblico de Dios. Si ese es tu pensamiento, entonces yo podría responder a la pregunta, ¿es Dios feminista? Desde esta perspectiva, por supuesto que yo podría responder de manera acertada. Pero déjeme señalar que existe un movimiento feminista cristiano en el ambiente religioso que no está de acuerdo inclusive con el diseño original de Dios también. Ahora, ¿qué piensan de este enunciado que voy a poner aquí ahorita más en la pantalla? Jesús fue un defensor del feminismo y los derechos de las mujeres. O sea, de las mujeres y los derechos de las mujeres. El autor de este artículo, que se llama Philip Yancey, comenta que para las mujeres y otras personas oprimidas, Jesús volteó de cabeza la sabiduría aceptada en aquellos días. Y me queda completamente, estoy completamente de acuerdo con este pensamiento. Pero cuando ya lo contextualiza o cuando ya lo acota a la parte feminista y como lo dice en su libro, pues entonces creemos que esto es un absurdo. De acuerdo con el erudito de la Biblia, Walter Wink, en los 4 evangelios, Jesús violó las leyes morales de aquellos días cada vez que se encontraba con una mujer. ¿Sí? La teología feminista agarra este pensamiento, agarra esta ideología, la teología feminista, que es una teología cristiana que las mujeres están volteando últimamente a observar, nos dice cosas también que ya anteriormente ellas habían escrito y que estos libros están afirmando. Por ejemplo, el término teología feminista reúne 2 conceptos, teología y feminismo.
El primero hace referencia a la reflexión científica de Dios, teología, y la vivencia cristiana. Pero el segundo, feminismo, en primera instancia, es la noción de que las mujeres también son personas. Pero debemos ahondar un poco y decir, además, que el feminismo es un movimiento social y político que implica necesariamente la toma de conciencia de la opresión, la dominación y la explotación de la que aún son objeto el colectivo de mujeres por parte del patriarcado. Fíjense lo que dice esta teología feminista. O sea, estos son conceptos de la teología, no son conceptos míos. Ahora bien, dice la teología feminista, esta expresión en conjunto sugiere que esa reflexión sobre Dios y la vivencia cristiana sea confrontada con los distintos movimientos feministas que buscan la emancipación de las mujeres. De ahí podemos afirmar lo siguiente: existe una pluralidad de feminismos y que la teología feminista, por muy diversa que sea, comparte el objetivo común de lograr la transformación no solo de las personas, sino de sus relaciones y de todas las instituciones sociales que nos gobiernan, incluida la iglesia. Y número tres, bueno, número tres de esta teología feminista, dice que es un movimiento que se da dentro de las religiones y busca reinterpretar los escritos y la propuesta religiosa considerada patriarcal. La teología feminista abarca una gran cantidad de movimientos y diferentes corrientes de pensamiento, pero todas las variantes buscan la reflexión de la teología en su totalidad desde una perspectiva feminista. La teología feminista se reconoce dentro del contexto del feminismo en los años 60, especialmente en los países europeos y Estados Unidos. Y muchos de los escritos teológicos feministas que yo he leído parten de dos supuestos. Hay muchos temas, pero solamente por cuestión de tiempo voy a nombrar dos. Número uno, la opresión de las mujeres está en el patriarcado. Y número dos, el judaísmo y el cristianismo son la base del patriarcado. Si la iglesia hubiera sido feminista hace años, habría ayudado a terminar con el patriarcado. Fíjense qué silogismo pues es un pensamiento circular, simple y sencillamente. Pero la pregunta de esta noche es, ¿Dios es feminista? ¿O es Dios feminista? Bueno, la verdad es que sería una temeridad responder a esta pregunta, ¿no es cierto, pastores que están aquí? Hermanos. Primero porque atribuir a Dios una cosa u otra, o sea, decir que sí o no, suele resultar algo bastante atrevido. Y segundo, porque habría que definir lo que es el feminismo, que ya lo hicimos, tan presente en nuestros días, ya que últimamente estamos viendo diversos modelos de feminismo que incluso disputan entre sí. En todo caso, sí me parece interesante, a propósito del feminismo, echar una ojeada a unos textos bíblicos que vienen muy de la mano con este pensamiento si Dios es o no es feminista. El feminismo ha reclamado que el vivir dentro del rol de esposa y madre ha sido opresivo y por lo tanto la mujer debe ser liberada. Fíjense bien lo que estoy tratando, lo que estoy diciendo y que el feminismo está también impulsando. También ha proclamado que al ser creadas iguales al hombre, la jerarquía debe ser anulada. Por lo tanto, en la práctica, el hombre o la mujer indistintamente pueden ejercer roles de liderazgo en el hogar e inclusive en la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es Él y Él ha plasmado su voluntad a través de su palabra. Si queremos vivir en libertad, tenemos que vivir conforme al criterio pautado por nuestro Creador. Y esto es lo que Dios ha dicho de Él mismo y de sus criaturas y del mundo en que las colocó. Ahora, hay algunos versículos que quiero que analicemos rápidamente en esta noche. Número uno, está el primero de ellos que es Génesis 1:27, donde dice, este es un versículo que tiene muchos problemas con el feminismo. Dice este versículo, y creó Dios al hombre, Adán, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón, es decir, un macho, ¿verdad? Del griego, del hebreo, perdón, sacar o sacar, y mujer, que es una hembra, del hebreo, o de la traducción que significa nekebak o nekeba, y los creó, dice, a los dos. Génesis 1:27. Como se puede comprobar, el varón y la mujer están en un plano de absoluta igualdad, según Dios, en este pasaje de la Biblia. Ambos, en su diferenciación sexual, constituyen el hombre, es decir,
el ser humano, la persona. Entonces, cuando hablamos de el hombre, estamos hablando en la Biblia del ser humano, de la persona. Sin embargo, hay grupos que lo toman muy literal. Las feministas dicen que la mujer fue relegada a un estatus de segunda clase, pero Dios dice en Génesis 1:27 que Dios los creó al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando dice esto de que Dios creó al hombre, está incluyendo a los dos. Dos grandes verdades que se desprenden de este texto. Número uno, dos seres de igual valor por ser creados a la imagen de Dios. Y número dos, son dos seres distintos, uno varón y otro hembra. En pocas palabras, hombre y mujer son de igual valor, pero conforme a su diseño tienen roles diferentes porque Dios diseñó que fuera el trabajo complementario de ambos que hiciera a su imagen y se reflejara perfectamente. Por lo tanto, a la luz de esta verdad, la mujer no debe considerarse que ella ha sido relegada a un rol de segunda clase. Aun si hombres no piadosos la hacen sentir de esta manera, ellos están equivocados. El valor de ella viene de Dios y no de los hombres. Número dos, el segundo texto es Génesis 2:18. El Señor Dios se dijo, no es bueno que el hombre, Adán, aquí con el sentido de varón, aquí sí, esté solo. Voy a hacerle a alguien como él que le ayude, le haré una ayuda idónea. Algunos han leído este texto una clara subordinación de la mujer rebajada a la categoría de mera ayuda del varón. La mujer entonces es una ayuda idónea, es una ayuda que es cuando yo no necesite, ella viene, y si no la necesito, que se quede allá haciendo otro tipo de cosas. Sin embargo, lo que dice el texto hebreo es Eser kenegdo, Eser kenegdo. No soy bueno para la traducción de hablar otros idiomas, pero es algo así como una ayuda correspondiente o una ayuda colateral. Es decir, alguien que está frente al otro, que es como él, como dice la traducción. O sea, alguien que está coigual al otro, frente a él y que es como él. No se trata pues de que alguien inferior eche la mano a alguien que es superior, sino de alguien al que puedes mirar a los ojos, con el que se puede dialogar de tú a tú y con el cual emprender un camino juntos. Pero un pasaje más a analizar, ya terminando con estas conclusiones, es Efesios 5:23 en adelante, 23 y 24, aunque tú puedes leer todo el resto del pasaje. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pregunta para las mujeres que están aquí y también para, bueno, los varones, para todos. Pregunta. ¿Este versículo es una cadena de mando entonces en una relación familiar? ¿Qué piensan? En una relación matrimonial. ¿Es una cadena de mando entonces? O sea, el varón manda, el varón es el que está entonces en la cabeza, como lo dice aquí, ¿verdad? Y entonces el varón es cabeza de la mujer. El varón entonces es una cabeza, es una cadena de mando, así se trata esto. Bueno, yo he enseñado y muy particularmente en mi punto de vista y en mi teología, voy a mencionar ahora que está muy de moda las ideologías y las teologías, no es cierto, pero yo he experimentado y he enseñado y he visto también y he analizado este texto y veo que este no es una cadena de mando, esta es una cadena de responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad primaria la tiene el varón y después entonces está sobre la mujer, porque él va a ser responsable delante de Dios cuando le pregunte qué hiciste con tu familia. Así como Dios, cuando Adán y Eva pecaron, Dios se dirige al varón inmediatamente, porque Dios sabía quién había introducido, quién había comido primeramente del fruto prohibido y había introducido al varón, al hombre, hacia el pecado también para que comieran juntos y entonces fueron abiertos sus ojos y descubrieron que estaban desnudos y todo lo que ustedes saben y conocen de este pasaje de la palabra de Dios. Pero es una cadena de responsabilidad, a pesar de que materialmente el hombre no fue el primero que tomó o comió de este fruto, le pregunta a él entonces y ¿cómo se le puede decir? Le delega, es la palabra que estaba buscando, o le confiere, gracias, toda la responsabilidad.
Y le pregunta entonces, ¿dónde estás tú? ¿No? ¿Y qué has hecho? Pero las feministas no leen todo el pasaje y el contexto, porque todo el pasaje de Efesios sigue diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y empieza a decir, para santificarla, habiéndola purificado, hay que hacer un trabajo ahí con eso, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha. Maridos también deben de amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. O sea, no leen esa parte, ¿no? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, y sigue y sigue y sigue diciendo mandamientos acerca de todo esto. De manera que en estos pasajes iniciales e importantes de la Biblia se percibe una visión del ser humano realmente igualitaria. Hombres y mujeres son criaturas de Dios, iguales ante Él. Entonces, ¿esto es feminismo? Esto no es feminismo, por supuesto. Vamos a concluir rápidamente. Viviendo conforme a nuestro diseño. Tal vez no hayas adoptado ningún accionar que te coloque directamente en afiliación con el pensamiento feminista, pero toma en cuenta algunas de las siguientes cosas que puedes estar pensando o haciendo que si tienen contigo algún conflicto en tu mente, el cual quisieras seguir esos impulsos, pero sabes perfectamente bien que la Biblia dice otra cosa. Así que responde honestamente a los siguientes cuestionamientos. Número 1, ¿has llegado a pensar o piensas actualmente que rechazas al matrimonio por no estar sujeta a un esposo o por no compartir tus recursos con él? Si tú piensas de esta manera, estás encaminándote a un pensamiento del movimiento feminista, de los que hemos estado mencionando. Número 2, hay personas, mujeres, que no quieren tener hijos por miedo a no poder ejercer su profesión, por miedo a perder tu libertad con tu tiempo y dinero. Inclusive no lo mencioné, no lo dice aquí, ¿verdad? Pero es en un sentido de decir, no, la decisión no es que no pueda tener hijos, sino que no quiero tener hijos. Número 3, si eres soltera, no atesoras la pureza sexual porque entiendes que es tu cuerpo y tienes libertad para hacer con él lo que quieras. Número 4, en tu soltería regularmente tomas la iniciativa para entablar una relación de noviazgo. Tomas tú la iniciativa. Número 3, y yo sé aquí, ¿verdad? En este punto que me dice, pastor, pero es que los muchachos de la iglesia, miren, parecen gansos, meten la cabeza en el hoyo y no voltean a vernos, a nosotras las mujeres, las chicas. Por eso hay que motivarlos un poquito, ¿no? Para decir, oye, pues aquí estoy, por eso me perfumo, por eso lo invito a las sodas, lo invito a comer, lo invito a cenar, unos taquitos, etcétera, porque no tiene motivación este muchacho. Y sí, cierto, hombres, varones, necesitamos un poquito de motivación y necesitamos perder ese miedo y necesitamos voltear a ver realmente a las chicas de la iglesia para poder elegir cuál de ellas es la que Dios permite que nosotros podamos relacionarnos en un compromiso de noviazgo y quizás en un matrimonio. Pero esto es cierto, particularmente lo que estoy diciendo, porque las muchachas que están aquí, ¿verdad? Ellas dicen, pastor, pues es que aquí estamos. Y ellos no nos voltean a ver absolutamente para nada. Están metidos en su celular, están metidos en sus videojuegos, están metidos en sus cosas de hombres, pero ellos no voltean a vernos. Ese sí es un punto que tienen razón las mujeres, pero normalmente debe ser el varón el que debe de tomar esta iniciativa. Bien, seguimos adelante. En el matrimonio, solo te sometes a las cosas en las que estás de acuerdo, pero a las otras que no te convienen no te sometes. No me refiero a lo pecaminoso, a lo cual ningún cristiano debe someterse. Me refiero a cosas simples, sencillamente, de la toma de decisiones. Por ejemplo, la pregunta que me hacen cuando vienen conmigo a consejería es, pastor, si mi esposo y yo no nos ponemos de acuerdo en alguna decisión que debemos de tomar, ¿quién debe tener la última palabra? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién debe tener la última palabra en una relación de matrimonio o en la familia? ¿Acaso es una democracia? Vamos a votar a ver quién estamos todos de acuerdo. Los hijos deben de decidir, el hijo mayor debe decidir, la mujer debe decidir. ¿Quién debe decidir entonces el tener la última palabra en cualquier decisión? Bueno, respecto a la cadena de responsabilidad, con lo que dice Efesios, lo que vimos hace un momento atrás, en esta cadena de responsabilidad es el varón el que debe tomar la última palabra.
Si las cosas salen bien, todo el mundo se lleva los aplausos y se lleva las palmas, se llevan los premios y se llevan las felicidades, las felicitaciones. Pero si algo sale mal, la responsabilidad es del varón. Aquí no le puede echar la culpa a la mujer, ni le debe echar la culpa a los hijos, ni a ninguna otra persona. Entonces, en un matrimonio, en una disputa, en una relación, en una disputa, el último en tomar la decisión final debe ser el varón, perdón, por una cuestión de una cadena de responsabilidad, no es una cadena de mando. Número que sigue, piensas que tu rol de madre no es productivo y no tiene un impacto en la sociedad, cuando en realidad tú estás educando y formando a un ciudadano útil y responsable para aportar a tu sociedad misma. Y número que sigue, final número 7, buscas una posición pastoral en la iglesia pensando que sería injusto de parte de Dios el que Él ordenara solo a los hombres al oficio del pastorado. Bueno, estos y otros pensamientos pudieran estar reposando en tu cabeza, pero recuerda el mandato de nuestro Señor a través de Pablo y su carta a los romanos. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos 12:2. Entonces, bajo estas premisas que he estado mencionando, ¿qué piensas? ¿Es Dios feminista? ¿Sí o no? Dejo la discusión y abramos el diálogo. Bendiciones y que Dios les guarde.